Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos este último día hábil de la semana, en este viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ya vamos a estar con aquello. Solo contarles que en el siguiente bloque, como todos los viernes, vamos a estar hablando con nuestro editor general Héctor Cosio y con el editor de Más Política, nuestro newsletter, Juan Diego Montalva, para hablar de los temas, ¿no es cierto?, que han marcado la semana en materia política y, por cierto, lo último que dice relación con que las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobaron una norma que es extremadamente polémica en el marco de la tramitación por las reglas del uso de la fuerza de policías y fuerzas armadas. ¿Cuál es esa norma? Que se derivan todos los casos que tengan relación con el accionar de policías y, ya lo decía, ¿no es cierto?, agentes de las Fuerzas Armadas se van a derivar a la justicia militar y no a la justicia ordinaria, como es la situación actual. Eso para algunos ha sido un retroceso, otros lo celebran, pero vamos a entrar entonces en el siguiente bloque con las implicancias que tiene, además porque el gobierno ha anunciado reserva de constitucionalidad respecto de esta norma. Ya vamos a estar con aquello, pero queremos entrar entonces en materia respecto de lo que significa, del alcance que tiene el que hoy día se esté conmemorando entonces este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y vamos a tomar contacto con Patricia Peña. Ella es periodista, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, integró además la Comisión contra la Desinformación y es parte del directorio de la Fundación Datos Protegidos. Patricia, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en El Mostrador. Hola, muy buen día, Mirna, y buen día a todas, a todos y a todes. Gracias. Patricia, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo calificarías el actual momento de la libertad de prensa tanto en Chile como en América Latina? Bueno, sin duda esta siempre es una pregunta difícil cuando uno mira los rankings, sobre todo rankings, por ejemplo, como Reporteros Sin Fronteras, hay una disparidad. La libertad de prensa no solamente tiene que ver con las garantías para el ejercicio de periodistas y comunicadores en, digamos, el sector de medios de comunicación, sino que también tiene que ver con una serie de otras condiciones. En general, en el mundo estos últimos años ha sido un contexto bastante complejo, ¿ya? Que tiene que ver, por un lado, por ejemplo, con la sostenibilidad de los medios de comunicación en casi todas las partes del mundo, ¿sí? O sea, mantener medios de comunicación hoy día es muy complejo y eso también hace que la situación, por ejemplo, de muchas periodistas y comunicadores sea precaria. Creo que un segundo diagnóstico que hay tiene también que ver con nuevas amenazas que debe enfrentar el periodismo. Por ejemplo, anoche en la entrega al premio UNESCO Guillermo Cano se entregó este galardón a periodistas palestinos de Gaza, ¿no? Que es sin Claro. duda una de las cuestiones fundamentales como ocurre en el contexto de conflictos armados la labor periodística. Nosotros en Chile tenemos además algunas deudas, creo que justamente dentro de las actividades que vamos a tener hoy día y mañana en la conferencia que además quiero destacar se está realizando en Santiago. Santiago es sede en estos días de la conferencia UNESCO sobre libertad de prensa eh, y eso se valora muchísimo en este contexto. Y un último punto creo tiene mucho que ver también con encuestas y estudios que más bien están poniendo la atención a lo que las personas, las audiencias, sienten respecto de la labor que ejercen los medios de comunicación. Y en muchas partes del mundo, esos estudios, por ejemplo, el Digital News Report nos está mostrando que las personas no están yendo a la fuente noticiosa como son los medios de comunicación periodísticos, sino que están consumiendo noticias en plataformas de redes sociales y hay en muchos lugares una desconfianza respecto de la institución periodística. Entonces creo que todo eso tiene que ver también con
con el momento actual en que estamos viviendo, entender cómo nosotros como personas, y no solamente nosotros, sino que en general distintos grupos de la población dicen que se informan o cómo se informan. Claro, Patricia, tú acabas de dar en un punto súper importante porque este no es solo un fenómeno que se da en la región, se da a nivel mundial. De hecho, leía que en India había un porcentaje, pero altísimo, de personas que decía que no lee los medios de comunicación, primero porque no les cree, porque hay una total desconfianza y se informa por redes sociales con todo lo que eso supone. Pero antes de entrar respecto de esas implicancias, ¿no? De que tu información, tu fuente de información provenga de redes sociales y no de los medios de comunicación directamente. Quiero preguntarte respecto de, de cómo, en definitiva, los medios de comunicación se tienen que hacer cargo de esta realidad y cómo lo están haciendo en Chile, partiendo por acá, es decir, cómo logran ser un espacio creíble que permita efectivamente dar una batalla concreta contra las fake news, contra la desinformación. ¿Cómo está ahí esa situación? Sí, bueno, tú has apuntado, creo que un punto central de lo que fue la labor justamente de esta comisión asesora contra la desinformación, que ocurrió entre julio y diciembre del año pasado. Eh, Vamos a decir, hoy día el fenómeno de la desinformación se ve como algo, quizás el mayor riesgo que hay hoy día en materia de libertad de prensa, pero también en materia de cómo nosotros hoy día nos informamos, como bien tú decías. Y la verdad es que quienes asumimos parte de esa comisión saludamos mucho el hecho de que el gobierno chileno, a través del Ministerio de Ciencia y la Secretaría General de Gobierno, asumieran el desafío de articular esta comisión, porque precisamente tenía que ver con la oportunidad de entender cómo es que ocurre en nuestro país este tipo de fenómenos, es decir, en Chile la desinformación no ocurre de la misma manera con que está ocurriendo en Estados Unidos o que en Europa, etcétera, y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías, con el ecosistema de medios. Y creo que hay un punto fundamental, sobre todo en el segundo informe que nosotros elaboramos, tiene que ver justamente con una palabra, Pimna, que ayer escuchábamos en una ceremonia, en un acto que se Ujú. organizó en el Centro Cultural de la Moneda, donde la OECD entregó un reporte muy interesante respecto de cómo es que ocurre la desinformación en 14 países del mundo a través de un estudio, y se empieza a hablar de la integridad de la información, que más bien nos ayuda a entender ese rol, en el sentido de que hoy día los medios de comunicación en general, sobre todo los periodísticos, tienen que volver a reconectar con estas audiencias perdidas, digo yo. Y tiene mucho que ver justamente con adaptarse, por un lado, vamos a decir, a la diversidad de pantallas con que hoy día las personas, sobre todo las audiencias más jóvenes, las personas más jóvenes, están buscando esa información. Voy a poner dos ejemplos, ¿cierto? Hoy día, buena parte de estudios que hay sobre cómo los jóvenes o preadolescentes consumen contenido, dicen que consumen contenido, está asociado, como tú decías, ¿cierto?, a conectarse con influencers, o también en estas nuevas modalidades que hay donde personas, ciertos jóvenes parecidos a ellos, comentan, por ejemplo, respecto de algo, ¿sí? Esas son Ujú. tendencias que creo que tienen mucho que ver también con desafíos en el cambio de prácticas, de entender en el fondo que hoy día hay una necesidad no solamente de recibir información, de recibir contenido, de seguir considerando las audiencias, sino que hay también una necesidad de interactuar. Y yo creo que eso es algo que efectivamente estamos aprendiendo en el mundo periodístico, a entender que los que están al otro lado no son solo audiencias pasivas, sino que también son personas que efectivamente tienen una opinión, tienen un punto de vista, que buscan hoy día información que les haga sentido, ¿sí? Y creo que eso es también un desafío en el sentido de comenzar a entender cómo conectamos con temas, con agendas temáticas que no necesariamente están marcadas por la pauta oficial, por ejemplo, ¿sí? Eso también tiene mucho que ver con otra característica que emerge de otros estudios, que es cómo las personas en general de distintas edades, de distintos contextos, buscan información, ¿sí? No necesariamente buscan noticias. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con, finalmente, como decía una colega, y lo conversamos mucho en la comisión, que es hacer bien el trabajo periodístico, ¿no? Creo que hay que volver a ganarse justamente esa idea de que finalmente, cuando son noticias, sobre todo el ámbito político, eh, justamente se dé el contexto, ¿sí? Entender qué es lo que está pasando hoy día,
tener esas claves para saber cómo yo tengo herramientas como persona para saber cuándo estoy frente, por ejemplo, a una fake news o cuándo efectivamente estamos frente a un rumor, es hoy día fundamental, ¿sí? Porque efectivamente lo que está ocurriendo al otro lado es que las personas confían mucho más en su chat, en su grupo de WhatsApp, que es lo que está diciendo a lo mejor un periodista a través de un medio de comunicación respecto a un tema. Claro, lo que pasa ahí, Patricia Peña, estamos conversando con Patricia Peña, periodista académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y además ex integrante de la Comisión contra la Desinformación, parte además del directorio de la Fundación Datos Protegidos. Lo que pasa, Patricia, ahí es que la sensación que uno tiene, más que la sensación, yo creo que es una mirada bastante objetiva, ¿no? A los medios de comunicación les ha costado mucho subirse a este carro. Les ha costado muchísimo. Entonces, evidentemente, hay dos carriles. Uno que es los medios de comunicación y quienes los leen y los siguen, y otro que es mucho más importante y más masivo, que son las redes sociales, los influencers y toda la información que circula ahí. Entonces, tú decías que hay una tarea que es muy importante de los medios, ¿no? Y me gustaría preguntarte sobre esa tarea. Bueno, ¿de qué manera logran los medios, como dices tú, reconectar con esas audiencias y desde ese lugar permitir, ¿no es cierto?, que ellos puedan efectivamente ser una alternativa frente a ese mar de desinformación? O sea, información, desinformación y fake news. O sea, los medios debieran ser esa alternativa, ¿no? ¿Dónde encuentro la noticia que esté bien documentada, bien reporteada, ¿no es cierto?, etcétera. Mira, en el ejercicio de realizar justamente el primer y el segundo informe, yo creo que juntamos bastante evidencia de que hoy día en casi ningún lugar del mundo, ¿cierto?, hay una receta aprobada, pero sí hay cuestiones que tienen mucho que ver con el cambio de práctica en medios de comunicación, emprendimientos que hoy día existen en todo el mundo, que han entendido, por ejemplo, que medios de comunicación generalista, como se les llamaba antes, por ejemplo, se tienen que empezar a focalizar en ciertos nichos de tema o en ciertos nichos de público. Cuando hablamos de nichos de público, es decir, si tenemos una audiencia joven, tampoco podemos olvidar a las audiencias tradicionales, las personas mayores, ¿cierto?, adultas que están acostumbradas a consumir información. Por ejemplo, en todo el mundo, particularmente en nuestro país, la radio sigue siendo muy importante, pero este formato que estamos haciendo acá, que es un podcast que se transmite además en YouTube, es una muy buena estrategia para conectarse cuando yo te mencionaba que finalmente tiene que ver con entender que hoy día nosotros nos conectamos a través de pantalla y fundamentalmente a través de dispositivos móviles. Justo antes de la pandemia ya habían estudios que decían que efectivamente nosotros, por ejemplo, en Santiago teníamos un índice de conexión de más de 8 horas, es decir, las personas están mucho rato conectadas al aparato móvil que tiene que ver con tiempo de traslado. Ese es un punto fundamental, entender dónde están hoy día las plataformas que me permiten ubicar a las distintas personas, ¿cierto?, en ese medio de comunicación. Luego, segundo, prácticas que tienen que ver, fíjate, Minna, con que hay Ujú. muchos emprendimientos de medios de comunicación que se están abriendo a sus, entre comillas, audiencias. Yo vuelvo a insistir que creo que hoy día es muy importante dejar atrás esa perdón, de audiencias o de público, Ujú. porque en realidad son comunidades, ¿sí? Son comunidades de personas que están interesadas en conectarte contigo. Y hoy día es muy interesante ver cómo, por ejemplo, medios de comunicación en Europa están haciéndose cargo de esa comunidad, por ejemplo, de socios, de suscriptores. Hay experiencias donde, por ejemplo, medios de comunicación abren sus pautas editoriales, hacen reuniones con esas personas que les permiten el financiamiento, la sostenibilidad y que efectivamente permiten, ¿cierto?, acercar al equipo, por ejemplo, de redacción con esas personas que lo están leyendo. Y la pregunta es, ¿qué quieren ustedes que nosotros reportemos? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué se necesita que nosotros investiguemos? Yo creo que eso, que viene un poco, ¿cierto?, de esta tendencia de entender que finalmente uno tiene que conectar y no solamente estar de alguna manera como en este lado de creer que nosotros sabemos que eso es lo que las personas quieren consumir, creo que es fundamental. Sí, esa actitud es de escucha activa finalmente. Y bueno, sin duda, hoy día creo que también, y ese es un debate que está emergiendo, tiene que ver con este concepto de la integridad de la información, que finalmente tiene que ver también con prácticas éticas, ¿no? Ocurre, y creo que ustedes que son un Ujú. medio digital que ya lleva una trayectoria, entienden, por ejemplo, hoy día
lo complicado que es cuando ve uno que hay un medio de comunicación que hace un uso abusivo, por ejemplo, de los famosos clickbait, ¿no? Los titulares que efectivamente te llaman a que tú hagas clic en ese titular y puedas entrar a ver la noticia, y donde finalmente tú ves que la noticia que se despliega, el contenido no es un contenido demasiado sustancioso. Uno cree que a veces las personas entran y no se dan cuenta de eso, y ahí hay un craso error de desestimar también la actitud crítica que tienen las personas al otro lado, ¿sí? Es decir, los consumidores, las audiencias, los públicos, las personas en general hoy día también tienen una capacidad muy crítica para entender cuándo efectivamente esos medios están realizando bien esa labor informativa, ¿ya? Y creo que eso es justamente eh, una de las críticas sobre el uso más abusivo de esa práctica, ¿sí? Claro. En cambio, hay otras acciones que creo que tienen mucho que ver con lo que te decía antes, que es ir entendiendo cómo vamos ubicando estos grupos de personas a los que queremos llegar en distintas Patricia, plataformas. entonces, claro, entonces de tus palabras yo puedo desprender que se han subido mal a este carro los medios de comunicación. O sea, en lugar de conectar con esas audiencias, como tú Ujú. dices tú, que lo están haciendo en otras partes del mundo, tratan de ocupar en la misma lógica de los likes, de los shares, ¿no es cierto? Y en definitiva, por ahí va un poco esta idea de que van a lograr masividad usando, insisto, fórmulas que no son propias o que debieran de estar enfocadas de la manera como tú las has descrito, ¿no? Que tiene que ver con conectar con la audiencia más que seguir esa corriente, ¿no? De las redes sociales tal como las conocemos. De alguna manera, claro que sí, creo que es un cambio de paradigma muy importante que, ojo, también lo están asumiendo las escuelas de periodismo, por supuesto, porque esto tiene que ver también con una nueva forma de enseñanza respecto de lo que son las nuevas generaciones y lo que va a ser el periodismo a futuro, ¿no? El presente futuro, quiero decir. Y vuelvo al punto, Mina, que la preocupación sobre la desinformación, ojo, que ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental en el sentido de entregar o ser ese lugar donde efectivamente tú puedas ir a chequear información, ¿sí? Porque la actitud, insisto, hoy en día es, quiero enterarme de algo que pasa y lo que voy es a la plataforma X, a mi grupo de chat, ¿cierto? O lo busco en el buscador que utilizo. Y eso me parece que es justamente una de las alertas que nosotros tenemos, pero no solamente son los medios de comunicación, necesitamos también otras herramientas. En la comisión nosotros apuntamos también fundamentalmente al trabajo que hay que hacer en la idea de alfabetizar en materia de medios de comunicación, en materia informacional y en lo digital, alfabetización mediática, informal y digital, que es otra parte de esto y que tiene que ver también con entender que a lo largo de la vida, sobre todo en este tiempo, donde tú muy bien lo mencionabas, vivimos en una época en donde estamos recibiendo mucha información. Sí, esta es la época en que más acceso, por así decir, tenemos a información quizás en la historia. Pero también están emergiendo nuevos procesos. La llegada, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa es hoy día un desafío muy importante para el mundo de la información, para el mundo de los medios y para el mundo de las comunicaciones, porque es justamente también el uso, para bien o para mal, para un buen uso o para un uso poco ético, respecto de herramientas que nos pueden facilitar muchísimo el acceso a información, el procesamiento de información, pero también que está significando un desafío más allá de la idea de que vamos a tener sistemas automatizados, por ejemplo, de generación de contenido, de creación de noticias, ¿sí? Creo que esos también son algunos de los desafíos que estamos viendo en este presente futuro que estamos hoy día viviendo. Patricia, en la Fundación Datos Protegidos, ¿cómo, a ver, para que tú nos expliques también un poco lo que se ha logrado determinar respecto de, primero, el nivel que hay de desinformación en Chile o de fake news? Bueno, en inglés hay varios porque se Sí. habla de misinformation, malinformation, disinformation, ¿no es cierto? Que tiene como distintas categorías. Cuando tú, por ejemplo, digamos, emites un mensaje o una información con el dolo, con el interés, con el objetivo de generar desinformación, o cuando esa desinformación, ¿no es cierto?, o la información se saca de contexto. ¿Cómo está esta situación en Chile? ¿Qué es lo que ustedes han podido observar y lo que pudieron observar también en la Comisión contra la Desinformación?
Bueno, justamente el primer informe, Mirna, y vuelvo a invitar a las personas, ustedes todas y todos quienes están escuchando pueden descargar desde la web del Ministerio de Ciencia estos informes, ya están disponibles desde hace un buen rato. Justamente sistematizamos lo que había hasta ahora de estudios. Hay mucho trabajo que se hizo en Chile desde el periodo de protesta social de lo que fue el estallido y luego los dos procesos constituyentes. Pero eso tiene que ver con el ámbito más bien político. La pandemia también fue un momento en que surgieron algunos estudios porque efectivamente tenía mucho que ver con otro ámbito de la desinformación, que son los temas más cotidianos, la salud, el medio ambiente, etcétera. En ese informe sistematizamos algunas de esas situaciones. ¿Qué es lo que pudimos identificar para el caso de Chile? Que efectivamente, por ejemplo, en nuestro país nosotros no encontramos lo que ocurre en Estados Unidos, donde, por ejemplo, tú haces un clic y vas a sitios web falsos o fake, vamos a decirlo, de medios de comunicación que inventan noticias, ¿ya? Que eso es algo muy típico en otros contextos. Más bien lo que nosotros pudimos identificar era que efectivamente habían en ciertos momentos, y eso es lo que identifican estos estudios que están ¿Ya? explicitados ahí. Pero también, Mirna, es súper importante decir que tenemos que seguir investigando, y esa es una labor importante que tiene la academia. Yo creo que un punto fundamental con esta comisión fue que, por ejemplo, hoy día, dentro de los fondos que tiene el Ministerio de Ciencias a través de ANID, el Fondo de Pluralismo ya incluyó la categoría de estudios sobre desinformación. Y eso va a ser muy importante porque, de nuevo, la desinformación no es algo estático, va cambiando, va variando en sus formatos, y eso es lo que necesitamos justamente entender en nuestro país, ¿sí? Es decir, Mm. es un campo que todavía está en proceso de entendimiento. De eso vamos a estar hablando, por ejemplo, el día de mañana, sábado, en que se realiza la conferencia académica de este día de la libertad de prensa, en las sedes de la Universidad Católica y en la Universidad de Chile, donde se van a exponer algunos trabajos del último periodo. Quiero aquí destacar un fenómeno emergente también que estamos viendo como un campo de estudio importante, la desinformación de género o la desinformación por razones de género. Es decir, es un tipo específico que está surgiendo sobre todo en relación a la participación de mujeres que tienen una voz pública, que tienen una actoría social importante, pueden ser profesionales, pueden ser expertas, pueden ser activistas, pueden ser científicas, periodistas también, por supuesto, y que efectivamente reciben estos ataques son denostaciones, pueden ser efectivamente información engañosa, y lo que está ocurriendo, y esa es otra línea de estudio, es que finalmente eso silencia a estas mujeres, ¿cierto? Silencia incluso a periodistas. Entonces, de nuevo, necesitamos tener este tiempo para ir bajando esos estudios a nivel de lo que ocurre en la desinformación en los distintos campos, desde salud, desde el tema, por ejemplo, crisis climática. Esta conferencia UNESCO está dedicada al tema de entender cuál es el rol del periodismo frente a la crisis climática. Y eso tiene que ver de nuevo con toda esa oleada, ¿cierto? Esa corriente que niega que existe una crisis climática, que efectivamente hoy día pone en duda, por ejemplo, la voz de científicas y científicos respecto a las evidencias que estamos teniendo, etcétera. Entonces, con eso quiero decir, Mina, que tenemos que entender Ujú. que este es un periodo en el que vamos a entender muchísimo cómo nosotras y nosotros nos enfrentamos y convivimos con este fenómeno. Sí, Patricia, fíjate que cuando se formó esta comisión contra la desinformación, recordemos que fue bastante criticada en su momento. De hecho, se planteó como que venía a limitar la libertad Mm. de expresión o de información o de prensa en nuestro país. De hecho, así lo planteó directamente, por ejemplo, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, pero también la Asociación Nacional de Prensa. Hubo periodistas también que yo creo que había mucha, desde todo, digamos, entrando un poco en una, si tú quieres, una visión intermedia, ¿no? De lo que esto generó. Básicamente yo te diría que era como la suspicacia de que fuera al alero de un gobierno, con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Ciencias, ¿no? A ver, después de haber participado ahí, ¿cómo ves tú lo que ahí ocurrió? Si estas opiniones fueron sobredimensionadas, si faltó expresarlo mejor cuando se planteó esta comisión y bueno, finalmente el aporte que hizo.
Bueno, es una pregunta fundamental porque siendo parte, por supuesto, nosotros veíamos y observábamos todo esto y es bien interesante, por un lado, entender de que cuando hablamos de estos temas en Chile, cuando hablamos, por ejemplo, del rol que juega la prensa, los medios de comunicación, es decir, cuando ponemos al centro el tema de la comunicación y los medios, eh, es difícil plantear esta discusión como un debate público y como un debate público que necesita a los distintos sectores y a los distintos actores, instituciones que tienen, ¿cierto?, que pueden hacer un aporte. Por supuesto que dentro de la comisión veíamos esto como una especie de sobredimensionamiento, pero también en una señal muy interesante, ¿cierto?, para quienes además estudiamos estos campos y este tema de los medios y la comunicación como un fenómeno, porque también tiene que ver con lo que nosotros entendemos y este mundo más bien institucionalizado de los medios entiende respecto muchas veces de los temas, ¿ya? Yo no voy a entrar aquí a decir si fue sobredimensionado, creo que a estas alturas no tiene mucho sentido, más bien lo interesante fue entender, y esa fue nuestra postura, ¿cierto? Realizar nuestro trabajo, acotarlo, por ejemplo, entender primero que cuando hablas de desinformación no puedes abordar todas las aristas, que esto quizás era un primer paso. Eh, Creo que interpreto a mis compañeras y a mis colegas, ¿cierto?, que vienen de distintos mundos, con distintas expertise, que sí saludamos mucho el interés por abordar, por ejemplo, una parte de lo que uno puede entender que son políticas en materia de comunicación que no se refieren a legislación o a regular, y que absolutamente están muy lejos de ese espíritu de haber generado, ¿cierto?, una especie como de tribunal sancionador. Creo que también el trabajo ayudó a entender que, por ejemplo, hoy día en Chile tenemos casi 12 proyectos de ley que fue lo que analizamos en materia de fake news, desinformación, que han surgido en distintos momentos, ¿sí? Que tuvieron que ver con el estallido social y luego con el proceso constituyente. Y cuando uno revisa esos proyectos de ley, ve que la verdad es que son bastante precarios en su fundamentación, en las propuestas que hacían o que hacen respecto a cómo sancionar esto. Una discusión, por ejemplo, que plantea, sobre todo el segundo informe de la Comisión, es que en Chile necesitamos también pensar en una institucionalidad, ¿cierto?, que se haga cargo, como en otros países, por ejemplo, de la regulación convergente de las comunicaciones. Ya en otros países efectivamente existe una institucionalidad que es autónoma, que es independiente, porque efectivamente hoy día nosotros no tenemos esa institucionalidad en Chile. Y creo que de alguna manera hubiera sido muy interesante, ¿cierto?, de parte de algunos medios de comunicación que se hubieran hecho más bien parte de ese debate, ¿sí? Porque esto también tiene que ver con la forma, fíjate, Mirna, con que los medios de comunicación tradicionales, vamos a decir, también se relacionan con las plataformas digitales, ¿sí? Voy a poner el ejemplo que tiene que ver, ¿cierto?, con que hoy día en muchos lugares del mundo, plataformas digitales no están dispuestos, por ejemplo, a pagar a medios de comunicación por el contenido que distribuyen, ¿no? Que eso es hoy día un tema de discusión y de debate en todo el mundo. Hoy día, de hecho, tenemos un caso en Chile al que estamos súper atentos a ver cómo se va a resolver, ¿sí? Porque Copesa, eso puede que marcar Copesa que, exactamente exacto, exacto, contra Google, que en realidad contra Google. es cierto, claro. Entonces, por ejemplo, esas son cuestiones que a nosotros nos parecían relevantes y creo que efectivamente luego de realizar la labor que fue encomendada, lo que nosotros queremos es que efectivamente este sea un tema del cual distintos sectores se apropien, ¿sí? Porque necesitamos abordarlo de una manera multisectorial. Vuelvo a insistir, no se resuelve de una sola manera. Y además con una mirada también de que Chile como país tampoco lo va a poder resolver solo. Aquí, por ejemplo, dentro de las recomendaciones, nosotros mencionábamos, ¿cierto?, que es muy importante el trabajo que haga el país en materia de generar acuerdos, alianzas con otros países de la América Latina. Muchas veces miramos a Europa como un buen ejemplo, pero Europa tiene una confirmación, tiene cierto, una forma de organizarse a través de la Unión Europea muy distinta a la nuestra. Entonces, yo vuelvo a invitar a las personas a entender que efectivamente esto tiene que ver con distintos niveles de abordarlo, ¿sí? Sí, Patricia, se nos acaba el tiempo, pero solo para cerrar el tema, y me gustaría también ver tu mirada más allá de esta comisión respecto de cómo están hoy día, es decir,
¿Cuál es la apreciación que tú tienes, ¿no es cierto?, sobre el ecosistema, como se llama, de medios de comunicación en Chile? Porque normalmente lo que se señala es que hay poca diversidad, que hay dos grandes grupos, ¿no es cierto?, al menos en materia de periodismo escrito, pero no es muy distinto a lo que pasa con los medios de comunicación, de televisión, digo, de la televisión abierta, respecto de quiénes son los dueños que están detrás y la falta de diversidad desde ese punto de vista. ¿Cuál es ese diagnóstico que tú harías? Perdón, estaba tomando un poquito de agua No te porque preocupes, estoy un poco disfónica. no te preocupes. A ver, yo creo que justamente ese es un tema central del cual ya tenemos un debate bastante largo en Chile. El tema sobre la diversidad y la pluralidad es clave, ¿sí? Y en eso efectivamente necesitamos entender que cuando hablamos de pluralismo no solamente nos vamos a referir de nuevo a esta idea de medios generalistas. Por ejemplo, el rol que juegan hoy día medios regionales, el rol que juegan hoy día medios universitarios, los medios comunitarios, que muchas veces los entendemos como si fueran medios alternativos, medios más precarios, etcétera. Pero vuelvo a insistir, en un país como Chile, las radios comunitarias que están desplegadas en distintos lugares, sobre todo en el sector rural, juegan un rol fundamental. Por ejemplo, hay que saludar cómo lo que fue la red de televisoras comunitarias, hoy día es una asociación de televisoras comunitarias, que efectivamente agrupa a una cantidad de iniciativas de medios de comunicación, por ejemplo, que fueron reconocidos como medios en dos leyes, ¿cierto? Por ahí por el 2016-17. Y eso es muy importante para la buena salud de este ecosistema, ¿sí? Entender que finalmente la diversidad tiene que ver con una diversidad donde cada uno de nosotros pueda sentirse llamado a consumir esas noticias. Por supuesto, hoy día en Chile el tema central, y no es solamente propio de Chile, sigue siendo el cómo sostenemos los medios de comunicación, porque también los modelos de financiamiento han cambiado y esa es una lucha constante. No hay una sola forma de resolverlo, ¿cierto? Hay distintas fórmulas. Tenemos hoy día, por ejemplo, iniciativas, como te mencionaba, donde medios de comunicación vuelven a esta idea de tener suscriptores que ya no son solamente suscriptores, sino que se les considera como socias o socios del proyecto, ¿cierto? Y se generan otras instancias de interacción, pero también hay otro sistema de medios mucho más jóvenes, sobre todo en América Latina, que está apostando a diversificar, por ejemplo, las vías de financiamiento. Entonces, y también, por supuesto, en Chile tenemos una conversación pendiente que tiene que ver justamente con cuestiones sobre publicidad estatal, sobre, por ejemplo, cómo generamos fondos concursables para medios regionales que hoy día son muy precarios, ¿vale? O sea, hoy día el fondo de medios, por ejemplo, que permite crear una iniciativa es todavía muy precaria. Y eso es una conversación que efectivamente necesitamos y yo creo poder potenciar entre distintos actores. Ya, pues Patricia Peña, periodista académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, también ex integrante de la Comisión contra la Desinformación y además parte del directorio de la Fundación Datos Protegidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, además en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sí. Un gran día para ustedes, Mirna. Que tengan un buen día Gracias. también. Chao. Por supuesto, para ti también. Un abrazo. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, te queremos invitar a ser parte de la comunidad El Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección newsletter del mostrador.cl y lo mismo respecto de nuestra sección de newsletter más política para que sepas todo lo que está pasando en materia política, además absolutamente importante para nuestra democracia. Nosotros nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando precisamente con nuestro editor de newsletter más política del Mostrador Semanal. Estamos hablando de Juan Diego Montalva. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.